Vamos a ver algunos ejemplos de las propiedades de CSS Grids que podemos implementarles a los contenedores para cambiar la forma en que se va a mostrar la grilla. Para eso tenemos en este código 4 ejemplos de 4 propiedades que son las más utilizadas al momento de trabajar con CSS Grids y vamos a ver cómo funcionan. Bien, entonces vamos a arrancar con el primero. Tenemos la propiedad Grid Template Columns, que justamente lo que hace es definir las columnas que va a tener nuestra grilla. Entonces, fíjense que el primer div tiene la clase Grid Container, que tiene el Display Grid. Algo a mencionar también de esta propiedad es que por defecto cuando usamos el Display Grid va a ser la grilla en bloque, es decir, fíjense que ocupa el ancho total de nuestro contenedor. Sin embargo, si usamos otro valor que es Inline Grid, fíjense que ahora los elementos que están dentro de esta grilla van a ser inline, es decir, van a ocupar el espacio que solamente le corresponde. Ahora vamos a ver por qué esta primera columna es más ancha que las demás. Entonces, volvemos primero a la opción que teníamos por defecto, el valor grid, y fíjense, la propiedad es grid template columns. Lo que se hace es definir la cantidad de columnas que va a tener nuestra grilla y por cada columna le podemos asignar el valor que queremos que tenga de ancho. Por defecto podemos usar auto, que va a ser el ancho automático, va a tratar de expandirse lo más que pueda, o podemos usar otro tipo de valor, como ya vimos en las unidades de CSS, por ejemplo en píxeles. Entonces, por cada columna agregamos un espacio y lo que tenemos son 4 columnas. La primera columna va a tener un ancho fijo de 400 píxeles y las otras 3 columnas van a tener un ancho automático. Entonces, fíjense que el 1 y el 5, la primera columna, 400 píxeles de ancho, y las siguientes, fíjense que se van ajustando según el espacio que tienen en pantalla. Otra propiedad más que tiene esta grilla es Grid Gap, que el Grid Gap lo que hace es agregar un espacio entre cada uno de los elementos de la grilla. En este caso, fíjense que tenemos 10 píxeles, entonces ese borde rojo que están viendo es que la grilla tiene un color de fondo rojo, entonces entre cada elemento de la grilla hay un espacio de 10 píxeles. Si yo esto lo duplico y pongo, por ejemplo, 20 píxeles, fíjense que ahora tienen 20 píxeles de espacio entre cada uno de los elementos de la grilla. Bien, y el espacio de afuera es un padding que tiene de 10 píxeles. Volvemos entonces al valor que tenía antes, 10 píxeles. Bien, y los elementos de adentro tienen ese color de fondo amarillo, todos los estilos que ya todos conocen, que no viene al caso en esta lección. La siguiente propiedad, Grid Template Rows, es similar a la primera propiedad, pero en este caso lo que se define son el tamaño de las filas. Por defecto siempre el tamaño de las filas se va a ajustar al contenido que hay en esa celda, pero usando esta propiedad podemos ajustar el tamaño a nuestro antojo. Entonces, fíjense que el segundo ejemplo tiene una clase grid container 2 y si vemos el grid container 2 tiene 3 columnas de tamaño automático y fíjense que el grid template rows tiene que la primera fila va a ser de un alto de 80 píxeles, que es esta que vemos acá, y la segunda va a tener un alto de 200 píxeles, que es la que tenemos acá. Lo aclaro por las dudas, pero obviamente dentro de estas celdas podemos poner absolutamente cualquier elemento de HTML que nosotros necesitemos. Esto es justamente para armar la grilla, para armar
el contenedor donde después vamos a tener todos los elementos. Bien, seguimos con el tercer ejemplo, es la propiedad Justify Content, que es muy similar a como ya vimos en Flex, que es justamente para a los elementos alinearlos de forma, en este caso, horizontal. La propiedad Justify Content tiene varios valores muy similares a los que está en Flexbox. Yo les voy a dejar igual el link acá a la documentación de esta propiedad, pero por ejemplo Space Around, fíjense que lo centra. Si ponemos, creo que otra opción es Space Between, fíjense que lo centra, pero siempre arrancando desde el principio y el final de nuestro contenedor. Pero bueno, lo importante, digamos, es saber para qué sirve esta propiedad. Después les dejo el link para que puedan ver todas las demás opciones que son muy similares, o creo que son las mismas que lo que vimos en Flexbox. Y por último, la última propiedad que vamos a ver, Align Content, es lo mismo, pero el alineamiento vertical. En este caso, fíjense que tenemos el Align Content con el Grid Container 4. Entonces, buscamos en el código CSS Grid Container 4 y fíjense que tiene las tres columnas y el Align Content Center. Entonces, queda todo el contenido centrado. Si queremos que esté arriba, por ejemplo, lo que hacemos es usar el valor Start. Y si queremos que quede abajo de todo, el valor es End. En este caso, fíjense que el contenedor tiene un alto definido de 400 píxeles, porque si nosotros no tenemos un alto definido, obviamente esto se va a ajustar, como los ejemplos anteriores, el alto va a ser solamente del contenido. Entonces, si aplicamos la propiedad de Align Content, no va a tener ningún efecto. Por eso, para mostrarles cómo funciona, le agrego este alto fijo. Pero bueno, volvemos entonces a cómo estaba la propiedad antes por defecto, que era centrado. Así que bueno, terminamos entonces con este ejemplo de las propiedades más comunes que se pueden utilizar al contenedor para alinear los contenidos. Espero que haya quedado claro y si tienen preguntas la pueden dejar en los comentarios.